Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Una gran cantidad de informaciones inunda la madrugada de este viernes 3 de abril. Por ejemplo, proyectan una caída del 21% de las remesas en Latinoamérica en el año 2020 por la pandemia, lo cual significa un golpe durísimo para los venezolanos. Una inmensa cantidad de las personas que permanecemos en este país sobreviven, están al filo de la sobrevivencia gracias a las remesas que envían familiares del exterior. Hoy esos familiares han perdido sus trabajos, están en trances de perderlos, incluso sus viviendas, como efectos colaterales de la pandemia. Otra información importante en esta madrugada: Iris Varela suspendió las visitas familiares en las cárceles por el coronavirus. Lo que no explica la ministra de Asuntos Penitenciarios es cómo están haciendo entonces los reclusos para comer o medio comer, porque resulta que el Estado no cumple con su responsabilidad de alimentar a los reclusos. Los reclusos comen gracias a los familiares. Bueno, informaciones como estas, pues en Panamá y en Perú aplicaron una medida curiosa, pero al parecer indispensable. Turnan a hombres y mujeres en su acceso a las calles por número de cédula y por género. Las mujeres un día, los hombres otro, de acuerdo al número de documento de identidad, como parte de las restricciones de circulación vinculadas con el tema del coronavirus. Como ven ustedes, una gran cantidad de informaciones de diversos signos que nos impacta, que nos afecta. Ahora, esas informaciones no podrían llegar a ustedes si no hubiese gente, profesionales, periodistas, que se le están jugando hoy en nuestro país para que estas informaciones les lleguen. Ayer yo tuve una experiencia que fue prácticamente un déjà vu. Pude ver en las redes sociales a un periodista tan joven como sobrio, tan joven como sereno, explicando una situación que afectaba a él, por supuesto, pero que sobre todo afectaba a su audiencia, y por respeto a su audiencia, él les estaba dando una explicación sobre lo que ocurrió con su presencia en la pantalla de un canal de televisión venezolano, el canal Globovisión. Me refiero al caso del colega Halim Naim. Halim Naim era ancla en el espacio Primera Página, prácticamente éramos compañeros de horario, pues. Él en su estación, nosotros acá. Tenemos en línea, yo tengo el agrado de tener en línea en este momento y poder compartir con ustedes precisamente con Halim Naim. Halim, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Podrías compartir, por favor, con la audiencia de Radio Caracas Radio los contenidos que ayer expresabas en esta comunicación que hiciste? Buenos días, te escuchamos. Buenos días, Chugo. Gracias a toda la audiencia. Primero, qué oportuna tu coletilla, qué oportuno además tu forma, tu manera de abrir el programa. Creo que ha sido bastante acertado, bastante atinado, y gracias por los comentarios previos a hacer una entrevista. En definitiva, la juventud parece ser la que hoy está más afectada en cuanto al periodismo, en cuanto a la situación país, porque es que somos presente y futuro, y creo que tú también lo viviste en juventud, viviste situación bastante similar en el mismo medio de comunicación, al cual tengo mucho que agradecerle, y eso lo aclaro de una vez. Fueron muchos años de aprendizaje, fueron muchos años de hacer las cosas bien, y puedo jactarme de decir que fueron muchos años en los que nunca le escondí a Venezuela
lo que siempre dije, la verdad, al país, en donde no sucumbía ante la presión de nadie, porque todos sabemos el tipo de gobierno que tenemos y que las presiones eran incluso directas. Porque esto es bueno que el país lo sepa, porque esto es algo que uno no dice en la pantalla de televisión. Jamás vas a decirme, yo di un exhorto de Conatel por decir tal cosa tal día de la semana. ¿Bien? Esto pasaba, ¿no? Pasaba. Y en su momento nunca hubo presión interna, ¿ok?, respecto a esos exhortos que llegaban. De un tiempo para acá la situación fue arreciando un poco más. De un tiempo para acá las presiones fueron aumentando un poco más. Yo sé que a nivel interno eran presionados los directivos del canal por fuerzas mayores, todos sabemos de quién estamos hablando, por mi trabajo dentro de Primera Página, porque en definitiva un periodista que hace las cosas bien en un país como Venezuela, ¿ok?, y en un medio de comunicación que está bajo la lupa y bajo la presión, y además todos sabemos también bajo las alianzas que se puede encontrar el medio de comunicación donde trabajaba, pues una piedra en el zapato. Y ya yo me sentía una piedra en el zapato desde hace mucho rato, pero eso era gratificante. Y era gratificante porque un periodista que molesta es un periodista que está haciendo bien su trabajo. Me enseñaron a pararme en la acera del frente de quien tuviera el frente en cualquier entrevista que hacía. Y así lo hice en todo momento, y por eso era molestoso. Antes de regresar de mis vacaciones, recibo una llamada 2 días antes de regresar de mis vacaciones, de quien funge como gerente de producción del canal, informándome que no podía reintegrarlo a Primera Página y que eran, sin duda alguna, eran algunas instrucciones que ella estaba recibiendo. Y yo no digo eso, eran instrucciones, porque una gerente de producción no toma este tipo de decisiones. Existe una directiva, más allá de una presidencia, y más allá de un gobierno, que todos sabemos que con una llamada telefónica cambia el rumbo y la vida de cualquier periodista en este país. Y así fue conmigo. ¿Okay? Pedí las razones, no me la dieron, me quitaron una reunión, y las razones que me expresaban entre la directora del canal y la gerente de producción era que había un proceso de reestructuración, un proceso de cambio, un proceso de nuevas fórmulas para el programa, porque el programa estaba dando muchos problemas para el canal. Sí. Y obviamente estaba dando muchos problemas para el canal porque una figura que hacía como lo hacía yo, sin ánimos de presumir absolutamente nada, va a ser problemático en un país como este. Pero debo decir que mi intención siempre fue ser problemático, porque un periodista que calla es un periodista que no va a dar problemas en ningún momento, pero un periodista que informa, que da el contenido, que da el contenido, que no esconde contenido, que no se guarda absolutamente nada, jamás le va a convenir a un gobierno, ni a este ni a ningún gobierno. Pero es que históricamente los periodistas no le convenimos al gobierno. Sí. Y es que ¿qué gobierno está del lado de los periodistas? Ninguno. El problema está, eso no es problema para mí, el problema está cuando el periodista sí está del lado de un gobierno, ahí ya deja de ser periodista. Sí. Y bueno, resulta de acontece que yo digo que chévere, un proceso de fórmula, nuevos cambios, de nuevos horizontes para el canal, porque comienzan conmigo. Que no sientan que era conmigo, que posiblemente todos iban a abandonar el programa. Cuando pregunto, porque fui además jefe de información del canal, eso es bueno que ustedes lo sepan, fui jefe de información del canal por un buen tiempo, ahí me desempeñé antes de ser ancla de Primera Página. Afortunadamente no tuve experiencias como esta en su momento, pero cuando tuve que despedir a alguien, le hice 3 advertencias por escrito, porque así pensé que la ética profesional y además el reglamento interno lo establecía. Pregunté que por qué no hubo advertencia respecto a mi trabajo. Enseguida la gerente de producción me dice, ¿cómo que no hubo advertencia? Si después de cada entrevista o después de cada programa que generaba algún tipo de problema, en las reuniones se te hablaba sobre el abordaje del contenido, sobre la manera de decir la verdad, sobre el abordaje de los invitados, sobre la forma de hacer las preguntas. Ahí me quedó muy claro, me quedó clarísimo cuál fue el motivo de la decisión que estaban tomando. No es un proceso de reestructuración, porque entonces las advertencias vendrían vinculadas a un proceso de reestructuración del programa y no al abordaje de la verdad en el programa. Entonces me quedé más tranquilo porque dije, ¿sabes qué, Jalín? Eres uno de los privilegiados de este país que, por decir la verdad, está sufriendo una arremetida y un ataque por parte del gobierno. Y yo en ningún momento voy a responsabilizar a más nadie que al gobierno
porque el gobierno ha hecho que la censura y la autocensura en este país sean una costumbre en los medios de comunicación. Por eso yo aplaudo espacios que no han sucumbido ante la presión de nadie y que creo que en definitiva son los que debo valorar, los que debo apreciar y los que debo aplaudir. Hoy en día soy uno más que aumenta un poco la lista, que engorda un poco la lista, pero que seguramente somos los que en un futuro vamos a ser reconocidos como los periodistas que siempre le pusimos el pecho a la situación. Sí. Me siento feliz de haberle puesto el pecho a la situación, Chugo, me siento feliz de ser parte de esa lista que tú en algún momento encabezaste. Y de verdad, no me queda nada en la conciencia que me pese, no me queda nada en la conciencia que me haga sentir mal. Salí por la puerta del frente con dignidad, salí por la puerta del frente con la moral intacta, fiel a mis convicciones, y yo quisiera que las personas que tomaron esa decisión puedan decir lo mismo algún día. Estoy seguro que no lo van a poder decir, porque en el momento que quieran hablar, que quieran salir, que quieran librarse de las ataduras, o que además quieran enmendar toda la situación en la que han sumergido a Venezuela, ya va a ser tarde, van a estar tras las redes. Halim, yo te agradezco inmensamente 3 cosas. Primero, que nos hayas atendido nuestra llamada madrugadora. Segundo, tu forma serena, sobria, clara, contundente, pero muy serena de expresar tu posición. Y en tercer lugar, Halim, te agradezco tanto, vale, que existas, porque yo respiro esperanza cuando escucho a profesionales tan bien formados y al mismo tiempo tan jóvenes, porque de ustedes es la responsabilidad de reconstruir y de dirigir una Venezuela del siglo XXI como lo que tiene que ser, pues, un gran país. Pero un gran país se construye con gente muy clara y sobre todo con gente decidida a ser diferente. Tú no eres indiferente, tú eres diferente, tú eres una persona capaz de hacer la diferencia. Un gran abrazo, Halim. Gracias. Mira, Chugo, quiero agradecerte a ti también, quiero agradecerle a tu audiencia, quiero agradecerle a mucha gente que me enseñó, y además de eso, quiero decir que no me arrepiento de ninguna pregunta que hice en el programa, no me arrepiento de haber incomodado a toda la persona que tuvo que incomodar para que se tomara esta decisión. Y no me arrepiento en ningún momento de haberle dicho la verdad a Venezuela en todas las oportunidades que considero prudentes. Yo, antes de despedir la entrevista, quiero invitarnos a todos en el país a que le pongamos el pecho a la situación, a que entendamos, sobre todo los comunicadores que estudiamos una carrera social, que cuando la carrera deja de ser social, incluso deja de ser comunicación, que debemos ser empáticos, que vivimos en un país que, si me preguntas si tiene libertad de expresión, yo te diría que tiene expresión sin libertad, porque la libertad termina siendo una decisión de cada quien. Aquí el gobierno no te da libertad absolutamente nada. Tú decides ser libre a pesar de las consecuencias. Invito a Venezuela a que hagan esto mismo. Las consecuencias a veces son duras, severas, pero no sabes lo bien que se duerme después de que se hacen las cosas bien. Un abrazo para ti, Chugo. Un gran abrazo, Halim. Era Halim Naim, joven periodista venezolano, expulsado de Globovisión, del espacio que conducía en Primera Página, dándonos acá sus razones, repito, con muchísima firmeza y también con muchísima serenidad. Debo informar que también damos nuestra palabra solidaria a Luis Gonzalo Pérez, otro joven periodista de NTN 24, que ha sido amenazado, hostigado por mensajes de elementos del oficialismo que han llegado incluso a comprometer la tranquilidad, la paz y la integridad de su familia. Nuestra palabra de solidaridad a Luis Gonzalo Pérez, nuestro colega de NTN 24. Debo informar también que salió del aire en Unión Radio un espacio muy importante de información dirigido por 2 muy jóvenes, pero muy respetables también, colegas por su dinamismo y por su manejo sobrio y muy profesional, como son Adriana Núñez Rabascal y Lila Vanorio. El espacio en vivo salió del aire ayer, de acuerdo a lo que informó nuestro colega Luis Carlos Díaz.
Y finalmente debo informar que ayer llegó a su casa Davinson Rojas. Ayer fue excarcelado, fue liberado del secuestro. Davinson Rojas, disculpen, Davinson Rojas. Le prohibieron utilizar sus redes sociales. Esa es una de las medidas cautelares que le aplicaron. Pero está en su casa, está en la calle, de donde nunca debió haber salido, porque no ha cometido ningún delito. Informar no es un delito, es una vocación, es un deber y es además un derecho constitucional. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión y vamos a tener ahora un contacto con la ciudad de los Crepúsculos. Vamos a tener un contacto con el Estado Lara. Allí hay una organización de la sociedad civil muy importante por su activismo en defensa de los derechos humanos. Me refiero al movimiento Vinotinto. El movimiento Vinotinto emitió ayer un comunicado en relación al caso de Henderson Maldonado. Henderson Maldonado es un joven abogado venezolano, defensor de los derechos humanos, que por cumplir con su trabajo, por cumplir con su función, fue privado de libertad. Una cosa insólita, Henderson Maldonado estaba acompañando y documentando la protesta de pacientes renales que estaban sencillamente exigiendo gasolina para poder llegar a practicarse la diálisis. Si no se hacen la diálisis, mueren. En eso estaban esos venezolanos cuando eran acompañados por el abogado, el doctor Henderson Maldonado. Vamos a conversar de inmediato con Manuel Virgües. Manuel Virgües es coordinador del movimiento Vinotinto, que tiene muchísima más información sobre este caso. Manuel, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Cuéntanos, te escuchamos. ¿Cuál fue el contexto de la detención de Henderson y cuál es la situación actual? Te escuchamos. Sí, bueno, saludo a todos por el espacio y a tus escuchas. Henderson fue detenido en el contexto de que acá en el estado Lara está centralizada la repartición de tickets para surtir gasolina, específicamente los pacientes renales. En ese momento, por supuesto, a él lo llaman tanto trabajadores de la salud como algunos pacientes renales, pero lo reconocen a él como defensor, a ver si puede puede acercarse al comando 121 de la Guardia, que está al final de la avenida Los Abogados en Barquisimeto. Y cuando él se pasa, la persona así trata de conversar con los guardias. Hay un guardia nacional que lo identifica, según lo que manifiesta Henderson, y le dice que tiene que pasar al comando 121 porque él estaba grabando un video. Bueno, él trata de buena fe de aclarar el asunto, y en ese momento cuando él le dice, tú estás detenido porque estás grabando. Acá en esta zona está prohibido grabar y tú estás detenido.
le quitan el teléfono, Anderson es golpeado, Anderson es maltratado dentro del comando, él manifiesta que él lo golpearon con una botella de agua congelada en la cabeza el primer día de su detención. A Anderson lo presentan al día siguiente, los tribunales le imputan el delito de resistencia a la autoridad y intimidación pública, y está en una libertad condicionada, que se conoce en el área coloquial, aquí lo conocemos como medida cautelar de presentación. Anderson es el primer caso del Estado de un defensor detenido, un defensor de derechos humanos detenido en el contexto de la defensa de los derechos humanos de otras personas. Estamos conversando con Manuel Virgües, ese coordinador del Movimiento Vinotinto, una organización no gubernamental que tiene su epicentro en el estado Lara, pero actúa también en otras partes del país. Manuel, en el estado Lara han pasado cosas delicadas, nos estás diciendo. Este es el primer registro de una agresión directa contra un defensor de derechos humanos. Recientemente hubo en el estado Lara una situación de agresión que comprometió incluso la integridad física del presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado reconocido por más de 50 países, Juan Guaidó. Antes de eso han ocurrido otras cosas. Hay cosas que no conocen los habitantes de Caracas o de otras partes del país. La actuación de grupos irregulares. Recuerdo un grupo llamado Frío que operaba allá en Barquisimeto. Háblanos de eso, háblanos de la situación del ejercicio de los derechos económicos y sociales, civiles y políticos por parte de la ciudadanía larense, que no es tan sencillo, pues para los demás venezolanos uno piensa en Lara y piensa en los crepúsculos, en la belleza, en la música, pero la situación de ejercicio de los derechos humanos allá es complicada. Te escuchamos. Mira, en realidad en lo que nosotros hemos visto en los últimos días es que el Estado venezolano ha tenido una hipersensibilidad al activismo por redes sociales. Y prácticamente bajo ese contexto también fue detenido Anderson. Sí, que ha habido grupos que de alguna manera afines al Ejecutivo Nacional después han comprometido la lucha o han restringido, limitado el ejercicio pleno de los derechos civiles acá en la región. Pero en Lara también hay un capital social y yo quiero aprovechar el espacio para enviar mi reconocimiento a la red de derechos humanos del Estado Lara, y que de verdad se movió cielo y tierra, al igual que las personas que lo acompañaron en la audiencia de Anderson, para que esto fuese liberado. Y seguro tuvo que el factor del capital social que existe con el Estado Lara fue determinante para la liberación de Anderson y para el pronunciamiento de la CIH, de la Amnistía Internacional, del Fondo de Defender, de todas las organizaciones internacionales y nacionales que se pronunciaron en favor de él. Es tan insólito, Chubo, que a Anderson Maldonado, dentro de lo que llama la cadena de custodia, además de su teléfono, le dejaron su credencial de abogado, como que si ser abogado es un delito en este país. Estamos conversando con Manuel Virgües. Manuel, allí precisamente quería yo llegar, ¿no? Porque poca gente también sabe, por ejemplo, que Barquisimeto es la cuna del movimiento cooperativo a nivel nacional. La sociedad civil en Lara no solamente tiene redes sociales, la sociedad civil en Lara tiene músculo social, tiene profundidad social y tiene hasta músculo económico. ¿Crees tú entonces que eso hizo la diferencia en relación a la situación de Henderson en esta dura prueba que le tocó enfrentar? Totalmente convencido, porque además fue el movimiento de derechos humanos a nivel nacional. Nosotros partimos en esta situación de varias reflexiones, Chubo. Lo primero es que sin defensor de los derechos humanos son una declaración al aire que iba a ser si no tienen en el fondo a alguien que lo haga valer, y ese es el rol de la sociedad civil. Sin sociedad civil no hay derechos humanos, sin defensores no hay derechos humanos. Y lo que tienen que entender, o por lo menos lo que deberían internalizar, los que están en el poder,
es que el mundo da muchas vueltas y los derechos humanos los invocan generalmente aquellos que en algún momento de la vida lo necesitarán su protección. Y hoy estamos viendo que estas personas, este comandante que lo golpeó, aparte del esposado de paso, ¿no? En el comando 121, hay que saber que el mundo da muchas vueltas y que probablemente recordamos muy bien acá en el estado Lara al comandante de ese mismo destacamento que hoy está cuidando centros comerciales en Miami y que todo el mundo lo señala como violador de derechos humanos. En algún momento habrá justicia para él, habrá justicia también para todos los que de alguna u otra forma han violado la ley y para las víctimas que son digamos el centro de nuestro trabajo. Manuel, te agradecemos enormemente que nos hayas atendido nuestra llamada madrugadora y que nos tengas al tanto de qué pasa con el tema de la defensa de los derechos económicos, sociales, civiles y políticos en el sector occidente del país. Un gran abrazo, Manuel. ¿Quisieras agregar algo más? De hecho, lo importante es que todos juntos y unidos haremos valer nuestros derechos. Es la única reflexión que tengo para ti y para los que nos escuchan. Así es. Manuel Virgües, coordinador general del Movimiento Vinotinto del Estado Lara, nos acompañó para darnos el detalle de lo que pasó con el doctor Henderson Maldonado, un joven abogado venezolano. El delito de Henderson Maldonado, chico, acompañar a los pacientes renales que estaban exigiendo ante una instancia militar, un destacamento de la Guardia Nacional, que les dieran los tickets y que les dieran prioridad para tener acceso al combustible, a la gasolina, porque ellos necesitaban gasolina no para pasear, sino para ir a los sitios donde tenían a las unidades donde tenían que realizarse el proceso llamado diálisis, porque sin ese proceso mueren. Henderson estaba acompañando esa protesta en tanto que defensor de derechos humanos y documentando la protesta en video. El gobierno lo vio grabando con su teléfono y ustedes saben que en este país los malandros hacen lo que quieren, los asesinos hacen lo que quieren, los corruptos sobre todo hacen lo que quieren, pero estos tipos no pueden ver a un periodista o a un ciudadano simplemente grabando un video o tomando una fotografía porque se ponen histéricos, ¿no? Eso pasó. Henderson fue detenido, Henderson fue agredido, fue golpeado insólitamente, después es judicializado. Es decir, en vez de detener, procesar y castigar a quien secuestra un defensor de derechos humanos y lo golpea estando esposado, judicializan a Henderson, quien hoy está excarcelado, pero no está en libertad. Recuerden ustedes que sobre la cabeza de estos venezolanos pende una espada de Damocles, que es la apertura de un proceso írrito, ilegal, inconstitucional, inhumano. Pero ahí está la espada de Damocles. Y tiene razón Manuel Virgües, tiene toda la razón. La única forma de la sociedad, de los ciudadanos, de defender los derechos es ejerciéndolos y es también protegiendo a los defensores. ¿Quién defiende a los defensores? El pueblo, la sociedad, la ciudadanía. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va, el espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM.
porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Quiero compartir con ustedes dos informaciones que nos llegan, uno a través de los despachos internacionales, otro a través de nuestros colegas del Pitazo. Las agencias de prensa internacionales refieren que el presidente Lenín Moreno de Ecuador informa que desgraciadamente no se tiene una idea cabal y completa de la cantidad de víctimas fatales por el coronavirus en la ciudad de Guayaquil, en Ecuador. Esta es una situación muy fuerte, muy dura. Hay una estimación que hacen los medios y que hace la prensa ecuatoriana de unos 450 muertos en una ciudad de apenas 2.7 millones de habitantes. Hay una situación de crisis humanitaria total. Nuestros colegas del Pitazo nos dan la siguiente información. Médico anestesiólogo venezolana muere por COVID-19 en Guayaquil, Ecuador. Se trata de la doctora Lil Montes de Vargas, egresada de la Universidad Centro Occidental de San Alvarado en Barquisimeto como médico anestesiólogo. Había migrado a Ecuador junto a su familia en el año 2018. Estaba trabajando allá en Guayaquil y se contaminó prestando este servicio humanitario. Muy dura la situación en Guayaquil, y ahora quiero compartir con ustedes un testimonio muy importante de un venezolano que está en Guayaquil. Este venezolano es Daniel Mera. Él es terapeuta ocupacional. Él trabaja con niños autistas. Ayer fue el Día Mundial de Concienciación del Autismo y por ese motivo nos pareció tremendamente pertinente, por ese doble motivo nos pareció tremendamente pertinente entrevistarle, conversar con él y compartir con la audiencia esta conversación que les presento a continuación. En nuestros viernes de emprendimiento vamos a hablar con un emprendedor muy especial, y debo confesarlo, muy especial no solamente en términos de su valoración como profesional, como emprendedor, sino además por el impacto que tuvo en mi familia y en mi vida. Se trata de Daniel Mera. Daniel Mera es un joven venezolano, un joven profesional venezolano. Él es terapeuta ocupacional, él es experto en el trabajo con niños. Él fue tutor de mi hijo pequeño de Santiago, que es un niño que forma parte pues del espectro autista, y tuvo la suerte, Santiago, de encontrarse y de conocer a Daniel Mera. Ayer fue el día de la concienciación sobre el autismo, y por eso queremos conversar, en parte por eso queremos conversar con Daniel Mera. Daniel, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué es adquirir conciencia sobre el autismo como realidad en nuestro mundo de hoy? Te escuchamos. Buenos días a todos tus oyentes. Muchas gracias por la invitación. Teníamos bastante tiempo que no conversábamos, y de verdad me sorprendió mucho tu llamada y esta invitación. A ver, fíjate, primero yo lo comparo mucho con lo que fue el proceso de todo lo que fue el movimiento de los derechos civiles, por ponerlo un ejemplo más tangible, en Estados Unidos. ¿Okay? Llegó un momento en el que las personas se comenzaron a dar cuenta de que no había diferencia entre razas, y comenzaron a exigir sus derechos, porque al final de todo esto todos formamos parte de la misma especie, todos somos Homo sapiens.
¿qué es lo que pasa? Que algunos tenemos rasgos que nos diferencian entre uno y otro. Algunos somos más altos, otros somos más bajos. Algunos tienen la piel un poco más tostadita. Algunos son casi tan pálidos como una hoja de papel. Pero al final del día todos tenemos dos ojos, una nariz, una boca, dos orejas y hacemos exactamente las mismas cosas. Entonces, yo creo que este movimiento de la concientización hacia el autismo va por la misma línea. El hecho de agarrar y tomar conciencia de que ellos también son personas, que también tienen derechos, que tienen muchas necesidades, sí, pero que el hecho de que tengan esas necesidades no los hacen menos personas ni menos seres humanos. Estamos conversando con Daniel Mera. Daniel Mera, repito, es terapeuta ocupacional. Yo tuve la suerte, mi hijo tuvo la suerte, mi familia tuvo la suerte de conocer a Daniel Mera. Mi hijo es autista y yo tengo la hermosísima oportunidad que Dios me dio de ser su padre y de esa manera poder reinventarme como padre, como hombre. Y dentro de ese proceso, el encuentro con Daniel fue realmente un punto de inflexión, muy positivo punto de inflexión. Decía que hoy, Viernes de Emprendimiento, tiene todo el sentido hablar con Daniel Mera porque Daniel es un emprendedor. Daniel salió de nuestras fronteras y se dirigió a otro país para allí hacer su realidad, su sueño de construir una suerte de instituto, una institución para poner en práctica sus conocimientos en la escala en la que él consideraba que era posible y necesario hacerlo. Eso hace de Daniel, además de un profesional en su área, un emprendedor. Ese país es Ecuador y está concretamente en la ciudad de Guayaquil, que ha conmovido al continente y al mundo lo que está ocurriendo allí a propósito de la pandemia global del coronavirus. Por eso no podemos dejar de aprovechar este contacto con el venezolano Daniel Mera para que nos diga qué está ocurriendo en Guayaquil y cuál es su procesamiento de eso que está ocurriendo y qué nos puede decir a sus compatriotas que estamos acá aún en el país a propósito de lo que tiene que ser la conducta social frente a esta amenaza. Te escuchamos, Daniel. Mira, yo creo que al principio la gente, el error que comete es tener esta idea juvenil de que no, eso no va a pasar a mí, o eso le pasa a la gente que está al otro lado del charco, eso lo están sufriendo otros, y realmente tendemos a tomar a la ligera muchas cosas. Este fue uno de esos casos y lamentablemente, como ya en varios eventos noticiosos he podido ver la reseña, ya se están dando cuenta de que no es algo con lo que se debió haber jugado tan a la ligera. Si bien es cierto, yo creo que ningún país a nivel mundial estaba equipado para las dimensiones de lo que ha sido toda esta circunstancia del coronavirus. Países como China, que tienen una infraestructura, no pudieron controlarlo a tiempo, no tomaron las previsiones y pues bueno, ya eso es cuestión de políticas propias del país, cómo lo manejaron, y lastimosamente se propagó. No había manera de detenerlo en este mundo globalizado en el que podemos estar de un extremo al otro del mundo en unas cuantas horas. Era de esperarse que se iba a propagar si no declaraban una cuarentena como la que muchos a nivel mundial estamos viviendo hoy en día. Hablo específicamente de Ecuador. Hace 3 semanas yo estoy ya en cuarentena voluntaria en el centro en el que yo me desempeño actualmente aquí en Guayaquil. Tomamos la medida de resguardar no solamente a nuestros niños, sino también resguardarnos a nosotros por nuestra propia salvaguarda. Y eso ocurrió prácticamente
una semana o unos días antes de que se declarara el toque de queda aquí en Ecuador. Al principio las autoridades reaccionaron de una manera, si se quiere, tratando de agarrar el ritmo de lo que realmente estaba pasando, pero es que a esta específica, o sea, este asesino tan específico, le estamos corriendo siempre desde atrás, porque tú no sabes quién está infectado, cuándo comienza a presentar síntomas, y cuando comienzas a presentar síntomas ya es bastante grave la situación. Y creo que ese fue uno de los grandes errores que se cometieron acá, el hecho de no darle la relevancia y la importancia desde el inicio, que fueron 2 casos que ya estaban identificados, y pues bueno, o sea, realmente se le fue corriendo desde atrás a esta situación. Hoy en día se habla de que va a entrar en efecto un toque de queda 24 horas a partir de los próximos días, porque de verdad que el ritmo de infección no ha bajado, y pues bueno, o sea, teniendo en cuenta de que esto han sido prácticamente 3 semanas y ya van prácticamente 3.000 contagiados, la cosa es bastante dramática, como ya pueden haber visto, pero o sea, creo que también esto nos llama a la reflexión de lo que nosotros tenemos que hacer como ciudadanos, porque lo que yo viví, cuando, o sea, yo he estado todo este tiempo, en casi 3 semanas, he salido solamente 2 veces de mi casa a buscar comida y a buscar provisiones, pero en esas 2 veces que salí, veía gente con tapabocas improvisados, con servilletas en la boca, inclusive emulando tapabocas, y realmente sin ninguna clase de respeto al distanciamiento social. La gente se lo tomó muy a la ligera, y sí, o sea, el gobierno tiene cierto nivel de responsabilidad en ciertas cosas, pero nosotros también tenemos que adueñarnos de nuestra propia responsabilidad y saber que no jugamos por las reglas, y si no jugamos por las reglas las cosas van a salir mal. Estamos conversando con Daniel Mera, un venezolano que se encuentra en Ecuador, concretamente en Guayaquil. Daniel, es inevitable que te haga la pregunta, las cosas que se han visto por las redes sociales, los videos que se han podido observar a través de las redes sociales, expresan la realidad de lo que está pasando en Guayaquil, son una exageración, se quedan cortos. ¿Qué nos puedes decir? Mira, de lo que yo he podido palpar, no son exageración, son situaciones reales. La gente está realmente desesperada porque, como te digo, o sea, esto es una situación, esto es un enemigo que no puedes ver y que no sabes cuándo lo vas a tener, o si ya lo tienes, cuándo lo vas a desarrollar. Entonces hay una sensación de histeria generalizada que es extremadamente palpable, sobre todo hoy en día, si sales por ejemplo, a aprovisionarte. La gente te mira con ese recelo de estar pendiente de no me toques, aléjate de mí, pero, o sea, no es bajo ningún concepto ningún tipo de exageración. Si me preguntas mi opinión, yo creo que si países de primer mundo como España e Italia todavía no tienen controlada su situación, en países vulnerables como los de Sudamérica, específicamente el caso de Ecuador, tenemos un grave problema. No quiero ni siquiera pensar en lo que es Venezuela, porque mi familia todavía sigue allá. Y pues bueno, amigos como tú, como mucha gente que también aprecio, que todavía está en el país, y de verdad, o sea, ni siquiera me animo a pensar qué es lo que puede ocurrir. A nivel hospitalario he tenido la suerte de tener contacto con algunos amigos también venezolanos que trabajan en hospitales, no solamente a nivel local, sino a nivel de país. Y lo que dicen es eso, que, o sea, estamos corriendo detrás de algo que no sabemos cuándo va a
hacer pico y cuando haga pico va a ser extremadamente grave. De hecho, si mal no recuerdo, ayer salió una noticia en el que el ministro de... no recuerdo muy bien cuál es el cargo, pero es un ministro para toda esta emergencia por el coronavirus. Dijo que nada más en la provincia del Guayas, que es así como que el estado Zulia, que es donde, para hacer un paralelo, en Guayas es donde se encuentra Guayaquil. Nada más en esa provincia se espera que haya un aproximado de 3.500 muertos por coronavirus. Entonces, eso habla de que una provincia de aproximadamente 2 millones y algo de habitantes, el porcentaje de contagios ni siquiera lo quieren avisorar porque, están dando casi que la batalla por perdida en cuanto a la propagación del virus y se están enfocando básicamente en tratar de frenar el número de muertes. Daniel, te agradecemos vivamente la gentileza de habernos atendido estando tú como estás en plena batalla por la vida en una zona de altísimo impacto como lo es Guayaquil. Ten la certeza de que estás en nuestras oraciones y de que pedimos al Altísimo por ti, por los niños que atiendes, por tus colegas, y porque acá en Venezuela sepamos escuchar y sepamos aprender de esta experiencia tan dura que nos estás relatando de manera tan seria y tan responsable. Un gran abrazo, Daniel. Un abrazo para todos y de verdad, si algo quisiera que les llegue a todos tus oyentes es el hecho de que se tomen en serio las previsiones de cómo prevenir, vaya la redundancia, el contagio, porque lo que se está viviendo aquí no es, como ya te dije, no es ninguna exageración, es realmente dramático. Pero bueno, siempre hay esperanza y pues bueno, ya en teoría hay un montón de gente trabajando en una posible vacuna que no sabemos cuándo llegará, pero pues bueno, eso siempre tiene que ser una esperanza para todos. Buenos días, Daniel. Un gran abrazo y que Dios te bendiga y te cuide. Era la voz de Daniel Mera desde Guayaquil. Sin comentarios. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con la parte final de La Fuerza es la Unión. Les estamos presentando Unidad, la Fuerza es la Unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La Fuerza es la Unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión y yo quiero dar una última palabra desde el cierre de nuestro programa del día de hoy. Una palabra contra la frivolidad y por la vida. ¿Por qué me refiero a la frivolidad? Me refiero a la frivolidad, a la irresponsabilidad de la clase política. Me refiero a eso. Chicos, estamos enfrentando una pandemia que ha arrasado con el sistema sanitario de países del primer mundo.
Y aquí al lado nos están repicando duro las campanas. Ecuador queda al lado. Para Ecuador se iban los venezolanos, porque Ecuador ofrecía mejor calidad de vida que Venezuela. Para allí emigraron tantos venezolanos, entre otras la doctora Lil, que fue allá buscando una mejor calidad de vida y allá murió, allá acaba de morir, víctima del coronavirus. Allá en Guayaquil, de donde nos hablaba Daniel Mera, allá en Guayaquil, donde están los cadáveres en las calles, o están dentro de las casas descomponiéndose porque pasan 2, 3, 4 días y no va a medicina legal a retirarlos porque no se dan abasto. Eso está ocurriendo en Guayaquil, que repito, está al lado, ¿no? Y Guayaquil es una ciudad costera, tiene puerto, tiene playa, es decir, tiene un clima tropical. Aquel cuento de que en el trópico el virus es menos dañino, menos letal, resulta ser una leyenda urbana. Entonces, enfrentando este peligro, enfrentando este horror, ¿qué tenemos? Tenemos a un vocero del oficialismo diciendo: si los gringos vienen, yo voy a buscar a los opositores y me los voy a echar porque yo soy la furia bolivariana. Algo así como: no se preocupe, que no se van a morir de la enfermedad, si antes nos vamos a matar nosotros. Y unos opositores también diciendo: bueno, ya es que ya vienen los gringos y ya vienen no sé qué cosa. ¿A qué, chicos? ¿A contaminarse aquí? Este titular nos lo trae el Nacional del día de hoy. Profesores de la UCB proponen un pacto entre oposición y el régimen para enfrentar el coronavirus. Esa propuesta de los profesores de la UCB es una más de las tantas que han salido de la sociedad civil hacia un entendimiento de quienes tienen el poder y quienes quieren tenerlo, para que entiendan una cosa: quieren gobernar. ¿Quieren mantenerse en el gobierno o quieren llegar al gobierno? Bueno, para gobernar un país, primero ese país tiene que existir, tiene que estar viviendo para que puedan gobernarlo. Y para que viva, en este momento, tienen que ponerse de acuerdo para enfrentar ese enemigo terrible. ¿Entiendes? Son los profesores de la UCB, es la iglesia, la conferencia episcopal que dijo: no quiero falsos diálogos, pero es necesario que se pongan de acuerdo. Es Fede Cámaras, llamando a un acuerdo nacional. Son los trabajadores, son las organizaciones de la sociedad civil. Es decir, la inmensa mayoría del país está exigiendo sin déresis, seriedad, que nuestros políticos actúen como estadistas y no como tirapiedras, porque este no es momento para caerse a piedra. Si se caen a piedra van a terminar sepultados por las piedras y por la enfermedad. Ese es el llamado que hacen hoy los profesores de la UCB, que ayer hizo la iglesia en el documento de la presidencia de la conferencia episcopal, que anteayer hizo Fede Cámara, que están haciendo los trabajadores de manera permanente. Seriedad, que lo que viene es extremadamente complejo, grave. Repito, ¿quieren gobernar? Qué bueno, lo entiendo, debe ser muy sabroso gobernar, pero para gobernar un país, primero ese país tiene que existir. Y en este momento, la lucha es por la vida, nada más, pero tampoco nada menos. Trabajamos para ustedes, la dirección general de la emisora, Jaime Nestares, al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chúo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chúo Torrealba, solo por RCR 750 AM. Vas a